Queridos hermanos, continuamos con esta explicación de la doctrina cristiana en este librito, breve Catecismo Bíblico Apologético. Estamos hablando de la lección 13, misterio de la redención, del rescate de la pasión de Cristo. Hemos dicho que todos los hombres pueden salvarse, ya que Jesucristo dio su vida por ellos. Es como una fuente inagotable de agua. Hace falta comunicar el agua a cada persona para que no muera. Ahora la pregunta siguiente es esta, 71. ¿Cuáles son los principales tormentos de la pasión de Cristo? Los principales tormentos de Jesucristo en su pasión fueron la agonía en el huerto de los olivos, la traición de Judas, los azotes, la coronación de espinas y la crucifixión. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? Jesucristo fue crucificado en el monte Calvario, cerca de Jerusalén. ¿En qué día? El día Viernes Santo a las 3 de la tarde. Y por lo tanto, Viernes Santo es día de lágrimas, de oración, de luto y no de día de playa, placeres. Los que van de playa, placer, Viernes Santo, realmente somos ingratos. Ahora regresamos a los tormentos de Cristo. Entonces dijimos, los principales tormentos de Jesucristo son la agonía, en huerto de los olivos, la traición de Judas, los tribunales injustos, los azotes, la coronación, coronación de espinas, vía crucis y crucifixión. Veamos un poco lo que dice el Evangelio acerca de la oración, de la agonía de Cristo. Veamos, tengo también este libro muy maravilloso, mire, el Evangelio, la vida de Cristo resumida en este librito, que da lo que dice el Evangelio, toda la Biblia, ¿no? Aquí en resumen. Veamos un poco la oración en el huerto. Entonces, después de la Santa Cena, después de haber comido el Cordero Pascual con ellos, instituye la Eucaristía, la misa, el sacerdocio, nuestro Señor hace un largo discurso con los apóstoles, les insiste sobre el amor fraterno, la caridad fraterna, les dice también, anuncia que van a ser rechazados, despreciados, perseguidos, ¿por qué? Porque la gente que no quiere el cielo fastidia a los que hablan del cielo, ¿no? Entonces esos días después va a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní es el lugar, una finca de un amigo que le permitía de ir, pasar la noche ahí muchas veces. Y Judas sabía dónde iba Jesús. Por eso cuando Judas, durante la Santa Cena, fue a buscar a los soldados y los fariseos, sabía dónde iba a parar esta noche Jesús. Entonces Jesús llega con los apóstoles menos Judas a Getsemaní y va a entrar en agonía. ¿Qué es agonía? ¿Agonía qué es? Significa, en nuestro lenguaje actual es lucha por la muerte, el momento de morir, el último combate de la muerte. Esto también es la agonía, es una lucha contra la muerte que Jesús va a padecer aquí. Pero vamos a ver cómo actúa. Después que Jesús terminó su discurso de la Santa Cena, salió con sus discípulos al otro lado del Cedrón, donde había un huerto, donde entraron él y sus discípulos. Judas, el que le iba a entregar, sabía el lugar, porque tenía costumbre de retirarse ahí con sus discípulos. Entonces Jesús llega con sus discípulos a la finca llamada Getsemaní. Getsemaní es la finca, el nombre del lugar. Esto está en San Mateo 26, 36. ¿Y qué dice Jesús a los apóstoles? Orad y vigilad para no entrar en tentación. Oren, pidan, únense a Dios para no entrar en Dios. No entrar en tentación, no sucumbir, no ser vencidos. Tomando, entonces va a dividir en dos partes los apóstoles. Son 11, sí, Judas se fue, son 11. Deja una parte a la entrada, dice, usted oren aquí, y después toma consigo Pedro, Santiago y Juan, y va un poco más lejos. Se retiró más adelante para hacer oración. Comenzó a entristecerse y angustiarse. Escuchen esto, entristecerse y angustiarse. ¿Por qué? Porque ve todo lo que va a sufrir. Los azotes, la crucifixión, vía crucis, las humillaciones, las calumnias,
las mentiras contra él, el rechazo del pueblo, la ingratitud de este pueblo que había tan amado y ayudado. Entonces, dice el Evangelio, comenzó a entristecerse, a angustiarse. ¿Y qué dijo? Mi alma siente una tristeza mortal. Quédense aquí y velad. Velar, si no dormir. Okay. ¿Y qué van a hacer? Van a dormir. ¿Por qué duermen? Porque están preocupados. Él se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, se puso de rodillas y oraba, diciendo, ¿qué decía? Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, esos sufrimientos, esas penas, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nosotros debemos imitar a Jesús. Cuando estamos en dificultades, enfermedades, problemas, pedir a Dios ayuda, sí, pero al mismo tiempo, Señor, que tu voluntad se haga. Hay gente que quiere que sus problemas se solucione el mismo día, el mismo momento. Va a haber un hechicero, un brujo para que el demonio intervenga. No. Es gravísimo pecado esto. Muchas veces el sufrimiento para el cristiano es liberación, es triunfo, es salvación, es sanación, es triunfo. Por ejemplo, una persona en buena salud va a discotecas, playas, lugares de pecado, peca, hace un accidente, muere, va al infierno. Una persona enferma en su cama no salió de la casa. Señor, te pido de mí. Sí, esto ayuda mucho. Entonces, cuidado, imitemos a Dios. Claro, pidamos a Dios, pero dice poner en la mano de Dios. Padre, si posible, aleja de mí ese cáliz, ese sufrimiento, esas penas. Sin embargo, como usted quiera, no como yo quiero. Y Dios quiso que Él muriera en la cruz para nuestra salvación, por amor a nosotros. Y decía, Abba en arameo, Padre, todas cosas te son posibles, aparte de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Otra vez aquí en San Marcos 14:36. Todos los evangelios dicen lo mismo. Aleja de mí, sin embargo, que tu voluntad se haga, no la mía. Vuelve donde los discípulos y los encuentra durmiendo, y dice a Pedro, de modo que no habéis podido velar conmigo una hora. Es un reproche que hace. ¿Qué le había dicho? Oren, velad, orad, y ya están durmiendo. ¿Y qué reproche dice? No han podido rezar conmigo ni una hora. Pero después dice una reflexión muy interesante. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. La carne es débil. De nuevo, por segunda vez, se alejó, oró diciendo, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Volvió de nuevo y los encontró durmiendo, porque sus ojos estaban cargados. Los dejó y se alejó de nuevo, oró por tercera vez diciendo nuevamente las mismas palabras. Un ángel del cielo vino para consolarlo, para confortarlo. Y entrando en agonía, oraba con más intensidad. Muy interesante esto. Entonces, entra en agonía, en lucha tremenda, y ora como con más fuerza, más intensidad. Nosotros también, cuando estamos en las dificultades, en los problemas, en las miserias, cualquier sea que el lugar, Señor, en tu confío. Orar con más intensidad, con más intensidad. Entrando en agonía, oraba con más intensidad, y su sudor vino a ser como gotas de sangre que caen sobre la tierra. Sudor de sangre de sufre. Los doctores dicen, cuando una persona está entre pared y espada, pasa esto, una grande angustia. Aquí quiero decirles que la divinidad de Cristo se esconde en ese momento. Deja a la humanidad sufrir. Y ese sufrimiento de Cristo para nosotros es medicina de salvación. Y Él quiere sufrir para que nosotros no fuéramos a sufrir eternamente en el infierno. Después de eso, dice, levantándose de la oración, volvió donde los discípulos y los encontró durmiendo por la tristeza. Y les dice, dormid ya y descansad. Y mirad, ya ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. El Hijo del Hombre es Dios hecho hombre, Jesucristo, ¿sí? Después de un rato, ¿qué dice Jesús? Levantaos y vámonos, mirad que llega el que me entrega. Mirad que llega el que me entrega. ¿Quién es? Judas. Y mire, mientras que Pedro duerme,
roncando, y los demás otros 11, Judas no duerme. Mire hoy, los católicos están como dormidos y cualquier secta se funda en cualquier pueblo como un incendio se amplifica, robándonos centenares de personas. Esto que pasa actualmente con los católicos, dormidos como Pedro dormido, pero Judas no duerme. Los que hacen mal no duermen, los que hacen bien, dormidos, indiferentes. Pero sí, fui a misa el domingo, sí, pero... Y los demás, hace falta ayudar a su prójimo también. Entonces Judas se acerca, es un hipócrita, se acerca a Jesús como si fuera acompañado, se lo acerca para, ya llegué, Señor. Y Judas dice, amigo, ¿a qué veniste? Con un beso entregas el Hijo del Hombre. Pide Jesús a los soldados, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Soy yo, y cae en la iglesia. Pedro ya despierto, toma su pequeña espada, pelea, corta la oreja de un servidor del sumo sacerdote, y Jesús deja el instrumento, lo sana. Y dice, ¿a quién buscan? A mí, a Jesús, soy yo. Si a mí buscan, dejen estos. Y los apóstoles van a correr, escaparse, porque Jesús no quiere que ninguno sea atrapado en el momento, porque no tiene fuerza todavía el Espíritu Santo. Esto será después de la Pentecostés. Y él va a entregarse a los fariseos, lo amarran con... De hecho, nuestro Señor le hace ¿cómo se llama? Un reproche. Cada día estaba con ustedes en el templo, predicando, hablando, y ahora viniste como a un ladrón con palos y espadas y etcétera. Pero se entrega. ¿Y a dónde lo llevan? Lo llevan al palacio de los sumos sacerdotes para hacer un juicio infame, un juicio injusto, un juicio de mentira. Van a traer muchos malos, falsos testigos, nada concuerda. Finalmente Pedro, pobrecito, se va a ver qué pasa de curioso, y ahí se lo detecta la sirvienta ahí de los sacerdotes. Tú también estabas con él. No, te juro que no lo conozco. Pedro va a jurar que no conoce a Jesús. ¿Por qué? Porque se expuso a la tentación inútilmente. Y Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, usted va a regalar 3 veces. Y eso pasó. En el momento baja Jesús del juicio y Pedro, el gallo canta, Pedro se acuerda, sale fuera y llora amargamente. Y esto llorar amargamente de Pedro fue su salvación, porque Dios en ese momento le perdonó. ¿Por qué? Porque el que pecó y llora amargamente su pecado, en nuestro caso de bautizados, el que pecó y llora amargamente su pecado, se arrepintió con su corazón, con firme propósito de convertirse, de confesarse, ya queda perdonado. Sí, es muy, entonces el llorar de Pedro fue perdón, salió, y Jesús lo echa en un sótano en esta noche, después de un juicio inicuo, falso, totalmente injusto, y los servidores de los sacerdotes y unos sacerdotes fanáticos lo golpean, tapan sus ojos, le dan todos los golpes y humillándolo hasta la mañana. En la charla siguiente vamos a hablar de lo que pasó el día siguiente.